Vale, pues bueno, primero de todo, encantado de conoceros a todos y gracias a Nacho. Mi idea, o sea, mi pasión, aparte del baloncesto, es un poco la categoría de minibásquet. Yo he entrenado 5 años en minibásquet en Sant Josep de Badalona, que es un club de Cataluña que está bien de nivel también. Y este año he fichado por el Barça y estoy ayudante de Infantil B, que viene a ser la categoría preinfantil. Y creo que también he podido ver un poco lo que intentamos explicar en Mini y un poco las necesidades de lo que tienen los jugadores realmente cuando llegan a categorías superiores en este caso. Mi idea un poco es que la categoría de mini infantil se parecen en prácticamente todo. O sea, creo que los conceptos que tienen que explicar en una categoría y en la otra se parecen muchísimo. Sí que es cierto que con un tema físico se nota mucho y evidentemente el tema del balón. ¿Vale? Entonces, lo que yo os propongo de hablar hoy lo he dividido en 3 puntos y comparto la pantalla. Vale, mi idea son 3 puntos. La primera idea es un poco la figura del entrenador en minibásquet, porque creo que la figura del entrenador en minibásquet es un poco especial al resto de categorías, porque creo que tiene una función educadora mucho más elevada que en cualquier otra categoría. ¿Vale? Y después explicaré un poco lo que yo creo que debe ser y cómo debe ser un entrenador de minibásquet. El otro apartado de la charla será mis claves de minibásquet y sobre todo lo enlazaré con el tema de la toma de decisiones, porque creo que se entrena la toma de decisiones y yo os propondré mi manera de entrenar esta toma de decisiones. Y por último, y también seguramente es el apartado más corto, es el tema de la transición hacia infantil. O sea, intento focalizar los 3 conceptos que creo que cambian más de mini a infantil, y lo importante que es tener unas buenas bases en conceptos básicos para cuando llegues en infantil no estar muy perdido en ese aspecto. ¿Vale? Empiezo. Evidentemente, cualquiera que me quiera cortar para hablar, para decir lo que él piense, sin duda, o sea, no dudéis ni un momento. ¿Vale? Aquí. Vale, la figura de entrenador yo intento darle mucha importancia porque creo que el entrenador es un educador en estas categorías. Más que entrenador, es un educador. Su principal misión es formar personas y transmitir unos valores. Yo creo que estos valores son muy diferentes, depende de cada persona, y cada persona un poco transmite los valores con los que quiere que los jugadores se queden de él. Seguramente el compañerismo, el respeto son los valores más tradicionales y que siempre se intentan transmitir, pero creo que va mucho más allá. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que el entrenador en minibásquet tiene mucho poder. ¿Qué quiere decir que tiene mucho poder? El entrenador en minibásquet es completamente una referencia para el jugador y seguramente es la categoría más fácil a la hora de entrenar, de que los jugadores te puedan seguir o los jugadores hagan lo que tú piensas. Ahora, yo creo que eso tiene dos, dos, dos raíces. Una es muy positiva, porque seguramente la gente que entra en minibásquet está empezando, está cogiendo experiencia y se agradece que los jugadores te puedan seguir. Pero creo que es muy importante tener claro que el entrenador de minibásquet tiene mucho poder, porque cualquier cosa que tú le digas se la va a creer seguramente. Cualquier cosa que tú le digas la va a idealizar de alguna manera. Y por eso le doy mucha importancia a qué valores queremos transmitir. Porque si seguramente queremos transmitir unos valores erróneos me quiero referir a exceso de competición, a pérdida del norte un poco a nivel de que estás en minibásquet, de no querer hacer cosas que se tendrían que hacer en otras categorías, el jugador lo va a coger igual. El jugador no va a filtrar esa información porque no sabe, no tiene tampoco dónde compararse. O sea, lo que le dice el entrenador es lo que, vamos, casi más lo que dice su padre o lo que dice su madre. Por eso creo que es muy importante que el entrenador de minibásquet tenga conciencia de que tiene muchísimo poder, ¿sí? Y sobre todo por eso, porque no tiene casi donde compararse el jugador. No tiene, esta información que le da el entrenador no puede compararla con casi nadie. Entonces, yo creo que hay 3 cosas que tiene que tener el entrenador sí o sí, que la primera es transmitir unos valores, y podríamos entrar a debatir qué valores consideramos más importantes. La segunda para mí es contagiar una pasión sana por el baloncesto. Seguramente el jugador tiene que ver tu locura o ver tu deseo de entrenar, de mejorar, de hacer cosas de baloncesto, porque seguramente si tú transmites esto, el jugador se va a acabar enganchando al básquet. Sí que es un poco, en minibásquet también corres el riesgo de que quieran probar diferentes deportes. Creo que los tienes que enganchar de alguna manera. Y para mí la tercera, y seguramente la más importante, es conseguir que los jugadores se lo pasen bien. Creo que es importantísimo, y creo que a veces, sobre todo los entrenadores, intentamos hacer cosas que no son
más buscando el resultado, más buscando la competición, y nos olvidamos que son chicos o chicas de 11, 12 años que lo que quieren, sobre todo, es pasárselo bien, ¿sí? Pasárselo bien jugando al baloncesto. Por lo que decía, el tema de los valores, el tema de que el entrenador debe ser un ejemplo. Y yo creo que más que ser un ejemplo, lo que tiene que es reforzar continuamente en lo que da ese ejemplo. ¿Qué quiero decir? En muchos equipos hay muchas normas, como por ejemplo, se tiene que llegar a tal hora. Hemos quedado a las 11:30. Vale. Seguramente el jugador que llega a las 11:35, el entrenador, el ayudante, quien sea, le va a decir alguna cosa. Has llegado tarde, ¿qué ha pasado? No sé qué. Y va a meter un poco de castigo, un reproche. Yo creo que también se tendría que mirar al revés. O sea, este jugador, el jugador que ha llegado puntual, yo creo que también es necesario que tenga ese feedback positivo, porque al fin y al cabo el jugador le estás educando, que si hace una cosa mal, se la dices, le das el reproche, lo castigas, la manera más light que lo puedas decir. Pero si lo hace bien, también tiene que saber que lo está haciendo bien. Yo creo que es muy importante decir las cosas que hacen bien los jugadores, porque son niños y creo que es muy, muy importante. ¿Sí? Esto parece una obviedad, pero siguiendo un poco con esta categoría, yo creo que es muy importante no poner etiquetas a ningún jugador. ¿Vale? Una vez tú entras como entrenador de minibásquet, que estás empezando, seguramente el perfil de jugadores que tienes es muy, muy diferente. Hay jugadores que son mejores con el balón, jugadores que físicamente son superiores, jugadores que acaban de empezar, y como es prácticamente imposible, para no decir imposible del todo, predecir el futuro de estos jugadores, yo creo que como entrenador nos tenemos que concienciar mucho de no poner etiquetas, porque solamente el jugador que en ese momento no le gusta demasiado el baloncesto, o hace 3 deportes más, o el pobre aún le cuesta coger las cosas que los otros ya han cogido. No sabemos cómo va a evolucionar, ni físicamente, ni a nivel de talento, ni nada. Y creo que si como entrenador les ponemos etiquetas a los jugadores, nos estamos limitando mucho como entrenadores y estamos siendo demasiado selectivos con chicos de 11 y de 12 años. Sí, yo creo que eso es muy importante. Entonces, el concepto del miedo, lo que pongo aquí son un poco de caminos muy desiguales y diferentes condicionantes. Me refiero a que cada jugador tiene su proceso de aprendizaje y cada jugador a nivel físico nunca sabes cómo va a evolucionar. Sí, jugador que en minibásquet nos hemos encontrado todos, supongo, un jugador muy potente físicamente, que en ese momento domina la categoría, pero que en el paso de los años, pues seguramente se va quedando porque el físico se acaba igualando. ¿Vale? Y por eso creo que es muy, muy importante el tema que decía de las etiquetas. Me vengo a referir un poco al concepto del miedo. Explico el concepto del miedo. Yo soy mi teoría y mi opinión es que los jugadores en minibásquet deben expresar todo su talento. Tienen que tener la iniciativa y la creatividad para probar cosas nuevas. Sí, sin duda. O sea, yo creo que el error en minibásquet casi son sinónimos, y creo que el concepto del miedo es muy importante. El miedo del jugador y el miedo del entrenador. ¿Vale? Y creo que un miedo es consecuente al otro. Me explico. Si tú como entrenador pretendes buscar, por ejemplo, un poco más de, no sé si decir, resultado, o buscar que el jugador haga las cosas bien un poco para tu beneficio personal, seguramente estás coartando muchísimo al jugador. Porque tu expresión corporal va a ser de malas caras, va a ser de estar enfadado, va a ser de cada vez que el jugador pruebe alguna cosa que no domine, va a ser un reproche, porque seguramente no va a obtener éxito. No va a obtener éxito. Y creo que tenemos que tener muy claro que en minibásquet la mayoría de acciones no acaban haciendo feliz al jugador. Quiero decir que pese a que tome una buena decisión el jugador, o pese a que pruebe una cosa nueva al jugador, en minibásquet es más probable que pierdan el balón, que fallen, que se equivoquen, que realmente salga bien. Por eso creo que es muy importante que el entrenador tenga esa paciencia para fomentar la creatividad la creatividad y un poco las ganas del jugador de probar cosas nuevas, de no quedarse con eso. Tienen que descubrir las cosas, tienen que descubrir conceptos, tienen que descubrir cosas. Y si el entrenador se cierra en buscar sobre lo que al jugador le sale, creo que lo estamos limitando. Creo que es una cosa mucho más de senior, ¿sí? Por eso hablo un poco de este concepto del miedo, porque si el entrenador transmite que se enfada, transmite malas caras cuando el jugador prueba alguna cosa, transmite lástima por haber perdido un partido, porque el chaval pierda un balón, ya poniéndome en diferentes grados, gritando o simplemente una mala cara, una mala acción, el jugador te mira, porque tú
repito, eres el referente para el jugador. O sea, el jugador te mira. Si tú ves que haces una cosa que tú en tu cabeza, que en la cabeza del chaval, que seguramente nadie de aquí podamos entender, cree que estaba bien, cree que era una buena decisión, si mira al entrenador o al ayudante, a quien sea, la cara es para abajo, reproches, malas caras, el jugador va a dejar de hacer eso. Y si el jugador deja de hacer eso, el jugador deja de probar de hacer cosas nuevas. Y seguramente está dejando de aprender muchísimas cosas, muchísimos recursos en un futuro, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es muy importante porque en el futuro el jugador va a tener que probar muchas cosas nuevas, no solo va a poder hacer una o dos cosas. ¿Sí? Por eso creo que es muy importante que desde el entrenador tengamos muy clara que se tiene que tener muchísima paciencia con los jugadores y dejar que se expresen. Que seguramente en su cabeza pasan cosas que ninguno de nosotros nos podemos imaginar. Sí, después ya llegaremos a qué queremos cómo pasen las cosas, por decir algo. Acabo esta pequeña diapositiva con una frase de Sito Alonso que a mí me parece sublime, y es que los jugadores tienen que ser felices en el entrenamiento. Creo que eso lo resume todo, es lo que decíamos antes. Los jugadores vienen a pasárselo bien y a aprender. O sea, de ninguna manera vienen a que los entrenadores los machaquemos o a que los entrenadores lleguemos incluso a dejar o sea, a cargarle las frustraciones personales a nivel de que tiene que salir todo perfecto, o en ningún caso ver al jugador o al equipo como el recurso para escalar posiciones o el recurso para ganar partidos, ni mucho menos. Creo que para mí eso es un poco disfrazar la categoría de minibásquet. Sí, yo en eso estoy muy, muy en contra. Vale, seguimos. Espera, aquí. Vale. Esta diapositiva para mí es clave de cómo yo entiendo el minibásquet. ¿Vale? Yo siempre intento comparar el equipo contra el yo, ¿sí? Como una persona en singular. ¿Vale? Y yo creo que el entrenador tiene una misión muy, muy complicada, y es que, para mí, la evolución propia del jugador está por encima de la evolución del equipo. Quiero decir, el entrenador de minibásquet yo creo que se tiene que fijar muchísimo más y dedicar muchísima más atención a la evolución propia del jugador que a la evolución del equipo. Seguramente porque una cosa es consecuente de la otra. Si tú estás por la evolución del jugador a nivel táctico, a nivel técnico y a nivel psicológico o emocional, el equipo va a evolucionar. Para mí el error es intentar hacer evolucionar el equipo para que el jugador pueda evolucionar en consecuencia de la evolución del equipo. Y aquí es donde intento hablar de las trampas colectivas. O sea, tú como entrenador puedes hacer trampas colectivas para que el jugador tenga situaciones más claras o más fáciles para anotar o para jugar. Me explico, manos a mano. Situaciones de intentar bloquear indirectamente. Abrir espacios solo para el jugador que te interese. Quiero decir, crear un clima o crear una situación donde intentas hacer cosas para que el equipo ayude a que el jugador que tú quieras potenciar tenga situaciones más claras. Yo creo que eso es muy negativo, porque estamos poniendo la evolución del equipo por encima de la evolución del jugador. Podría hablar lo mismo en defensa. Si tú intentas, seguramente a nivel de resultados, si tú tienes chicos muy tiernos, chicos que les cuesta mucho defender porque tienen las piernas muy, muy delgaditas, porque son muy lentos, seguramente si tú optas por ponerlos todos en la zona o defender cerraditos, seguramente vas a competir muchos más partidos y seguramente vas a ganar. Y si das tu finalidad, seguramente te irá mejor. Ahora, lo que pasa es que para mí eso es un error enorme. Para mí, aquí estás poniendo la evolución del equipo por encima de la evolución de tus propios jugadores. Para este jugador, yo creo que es mucho más interesante que Mini, entre comillas, sufra, que se curta en situaciones que le cuesten, pero que le harán evolucionar a él como jugador, no evolucionar el equipo para obtener resultados. No sé si me he explicado muy bien, pero creo que para mí es muy importante esa afirmación. ¿Sí? A raíz de esto, creo que el entrenador de minibásquet también tiene un problema, tiene una oportunidad, mejor dicho, que yo defiendo que es más importante la evolución del jugador que la evolución del equipo, pero el entrenador tiene que transmitir a sus jugadores que es mucho más importante el concepto de equipo que el concepto del yo. Sí, y creo que son cosas muy diferentes, pero que es fácil que se pueda llegar a malinterpretar. O sea, mi idea es que tú como entrenador tienes que potenciar a tu jugador por encima del equipo. Que el equipo es como la consecuencia, para decir algo. Si todos los jugadores progresan, el equipo va a progresar. Pero aparte de eso, tú tienes que hacer ver a tus chavales
que es mucho más importante el concepto de equipo, el concepto de ir todos o todas a una, que el yo. Que yo querer meter puntos, que yo querer ser el centro de atención, que yo ser el protagonista. Y creo que es un tema un poco complejo, porque depende de cómo envías el mensaje, puede crear confusión, ¿vale? Pero yo creo que para mí la clave del minibásquet va a ser una cosa parecida a esto. Es mucho más importante la evolución del jugador y el concepto de equipo va a estar siempre por encima del concepto del yo. Sí, y esto creo que es extrapolable a cualquier categoría. Para mí, las claves del minibásquet, ¿sí? Y cojo aquí un momento el papel. Mi idea es que tenemos que ayudar a los jugadores a superar obstáculos a través de estímulos. En ningún caso tenemos que darles la respuesta exacta. ¿Qué quiero decir? Para mí tenemos que aprovechar la inteligencia, tenemos que aprovechar el ingenio que tienen los jugadores para que descubran cosas, sin intentar no limitarlos, y lo explicaré más adelante. Sí, pero intentarles poner obstáculos, yo hablo a través de estímulos, a través de emociones, para que el jugador se pueda expresar, ¿sí? Expresar en una pista de baloncesto, ¿vale? Entonces, para intentar entender esto que yo digo, yo intento explicar que el minibásquet es un juego caótico y es una estructura de espacios clara. O sea, no sé si aquí alguien entra en minibásquet o no entra en minibásquet, pero por norma, la mayoría de acciones de minibásquet son en transición o en contraataque. Prácticamente no hay ningún ataque posicional. Y si hay un ataque posicional, es el 10% de posesiones del partido. Entonces, creo que es muy importante que tengamos esto claro. Para mí es un error invertir tiempo en minibásquet en hablar de espacios, en hablar de dónde tienes que colocar. Evidentemente tenemos que dar unas normas y unas consignas claras. Por ejemplo, que no estén dos jugadores juntos. O que después de pasar tienes que hacer alguna cosa, que después hablaremos de esto. Pero creo que es un error intentar insistir, no el tema de los espacios, no los 5 abiertos, no los 4, porque realmente no te lo vas a encontrar. Y estamos intentando que todo lo que expliquemos a los chavales se lo puedan encontrar en su realidad. O sea, en la realidad del jugador tenemos que tener muy claro que es un chico o una chica de 11 o 12 años que quiere aprender a jugar a baloncesto y que quiere que lo que le estamos enseñando él vea que es importante. Si nosotros gastamos tiempo en el entrenamiento y el chico o la chica en minibásquet es buenísimo leyendo espacios o colocándose en el campo, seguramente el sábado en el partido no va a tener un rendimiento o no va a poder ver que eso que está haciendo, eso que estamos trabajando, tiene un impacto sobre su juego. Porque, repetimos, son niños. Eso con un cadete, con un junior lo puedes hacer. Un mini necesita ver, creo yo, que lo que trabaja puede tener una transferencia en el juego. ¿Sí? Lo que decía es poco tiempo a los espacios, solo normas muy básicas como no estar juntos, como intentar no chocar entre vosotros. Pero eso creo que es obvio y cualquiera lo puede ver. Sí, pero no gastar el tiempo en cosas que no tocan, desde mi punto de vista. He puesto esta pirámide, que no está muy bien, pero bueno, la idea es, en mini, gana mucho más el talento que el conocimiento del juego. O sea, en mini seguramente es la categoría de todas donde se prima muchísimo más el talento que el conocimiento del juego. Los jugadores tienen poco conocimiento del juego porque tienen poca experiencia. En cambio, eso conlleva a que, aparte que el ritmo es de transición, es un ritmo rápido, a que el jugador pueda desplegar todo su talento. Y lo que decíamos antes del concepto del miedo, va a desplegar este talento si el jugador se siente seguro, sabe que tiene alguien detrás que lo apoya, que no le va a limitar en esto y que deja que el jugador exprese lo que tenga en la cabeza. Porque seguramente en mí también es de las categorías más fáciles de poder hacer puntos de la manera más fácil, pero seguramente esta manera más fácil seguramente no va a ser la más beneficiosa para el jugador, va a ser la más beneficiosa a nivel de resultado, pero yo desde mi punto de vista estamos obviando que la formación va siempre por encima del resultado y esta es mi premisa principal, ¿sí? Entonces, lo que os quería comentar aquí. Decía, la expresión del talento. Minibásquet es la categoría donde el jugador expresa todo su talento y seguramente vemos cosas que no vemos en ninguna otra categoría. Y tiene una realidad muy diferente. La realidad de minibásquet es una realidad caótica y es una realidad aleatoria. Entonces, para mí, todo esto lo que nos lleva es a que el jugador tenga que tomar decisiones. Sí, para mí, la clave del minibásquet es que el jugador sepa reconocer una serie de situaciones, una serie de estímulos y que a partir de aquí tome decisiones. Entonces, para mí es muy importante
para mí es muy importante y creo que es difícil de conseguir que el jugador, o sea, no darle al jugador solo la solución A o la solución B. Yo estoy muy a favor de guiar al jugador a que descubra todas las posibles respuestas del problema que le estamos metiendo. ¿Qué quiero decir? Si tú coges a un jugador y tú le dices, finaliza sin defensa, coge el balón por la derecha y finaliza. Si tú le dices al jugador, solo haz derecha, izquierda, entrada, seguro que va a hacer eso. Si tú no le dices nada al jugador, uno te va a hacer una entrada, uno te va a hacer una bomba. Teniendo un nivel bajo, da igual, uno te va a hacer una pérdida de paso. Uno va a intentar tirar con la mano cambiada. No lo sé, porque no lo sabemos ni nosotros, porque ninguno está en la cabeza de ese chaval. Pero me refiero a intentarle, nosotros tenemos que hacer tareas para guiar al jugador para que descubra todas las respuestas. Quiero decir que las tareas que hacemos en Mini, yo creo que tienen que ser muy, muy abiertas para guiarlos de alguna manera, para que vean todas las opciones que puedan tener para finalizar, para pasar, para tirar, para lo que sea. Pero intentarlos no limitar, porque si lo estamos limitando, de alguna manera lo estamos robotizando. Sí, creo que es uno de los problemas que podemos tener en Mini. Intentar robotizar al jugador, y creo que eso se tiene que evitar a toda costa. ¿Sí? Lo que os decía yo es, lo decía antes también, que muchas de las decisiones que toman estos jugadores, decisiones que seguramente nosotros no nos pensamos o no hemos enseñado o lo estamos enseñando, son decisiones que no acaban bien. Porque un alto por ciento de decisiones que toman los chicos o las chicas en Mini no acaban bien. Por eso creo que es muy importante este refuerzo positivo. Porque para mí, Mini son más las intenciones que las acciones que hacen los jugadores, o las jugadoras en ese caso. Sí, por ejemplo, pongo un ejemplo del tema de toma de decisiones. Yo creo que un error que cometemos es que intentamos entrenar la toma de decisiones en situaciones idílicas, en situaciones perfectas, ¿vale? Y esto, desde mi punto de vista, no es real en minibásquet. O sea, en minibásquet, por ejemplo, pongo aquí un ejercicio de 2 contra 1, como podría haber puesto cualquiera. Seguramente siempre explicamos el ejercicio de 2 contra 1, y yo lo he hecho durante mucho tiempo, un atacante arriba, otro atacante arriba y el defensor abajo. Vale, y atacas la situación de 2 contra 1. Vale, si solo explicamos esto, le estamos diciendo al jugador que siempre que se encuentre en una situación de 2 contra 1, va a tener la defensa que viene desde abajo. Se va a tener va a interiorizar que el ataque de 2 contra 1 siempre va a venir la defensa desde abajo. Y eso lo podemos explicar, pero después en el partido a lo mejor esta defensa te viene desde la esquina, o a lo mejor esta defensa te viene por detrás. Y son situaciones que el jugador no reconoce porque no le hemos explicado. Porque nosotros intentamos entrenar para que nosotros sea idílico, que nosotros sea perfecto. Seguramente es mucho más ordenado hacer el ejercicio 2 contra 1 poniendo el defensor debajo del aro, hacer 3 filas, atacar el 2 contra 1, que por ejemplo dar la libertad al defensor de puedes ir a tocar la esquina e ir a defender, te puedes quedar debajo del aro, puedes ir a defender al tío de no balón, puedes ir por detrás del jugador, lo que tú quieras. O sea, intentar dar el máximo de opciones y el máximo de posibilidades, en este caso al defensor, para que el jugador vea realidades muy diferentes, porque al fin y al cabo es lo que se va a encontrar. Sí, lo que quiero insistir es que si solo damos una opción A o una opción B, estamos intentando concienciar al jugador que ese concepto que estamos explicando solo se va a encontrar un tipo de defensa o solo se va a encontrar un tipo de problema. Cuando en Mini, al ser una categoría con una realidad tan aleatoria, una realidad tan caótica, se van a encontrar problemas que seguramente no podremos explicar porque no podemos explicar todas las situaciones. Pero creo que es muy peligroso limitarles el ángulo en ese sentido, la visión. ¿Vale? ¿Voy muy deprisa o algo? No, todo lo contrario. Muy bien. Sí, seguro, muy ¿eh? Bien. Vale. Sigo con esto aquí. Sí, lo que decía un poco antes, no podemos dar una o dos soluciones al jugador. Tenemos que ayudarlos a que descubran cuantas más soluciones mejor. Por lo que decía, porque estamos en una edad que es un poco con el último punto, son esponjas. Tenemos que aprovechar muchísimo que en ninguna otra categoría de básquet de formación van a estar tan receptivos a aprender, y van a estar tan receptivos a aprender y a escuchar tanto y a intentar probar cosas nuevas. Y creo que esa es una virtud que solo pasa en pre-mini, que no sé cómo se llama aquí en Galicia, y en mini. ¿Sí? Las categorías de minibásquet, pero los jugadores son esponjas, porque son niños que
es mucho más fácil que nos escuchen, es mucho más fácil que intenten probar cosas nuevas. Por eso insisto mucho en dar muchísimas soluciones al jugador, muchísimas soluciones, y que ellos descubran y que ellos se queden con la que más les gusta. Al fin y al cabo, eso lo hace todo el mundo. Por ejemplo, el ejemplo de Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro seguramente le enseñaron todas las finalizaciones posibles y él se quedó con la bomba. ¿Por qué? Porque es la finalización con la que él se siente más cómodo y que al fin le ha dado un resultado increíble. Pues yo creo que eso es importante. Yo creo que el jugador ya va a descubrir cuando vayan creciendo, cuando vayan descubriendo más categorías, con qué finalización o con qué gesto técnico se encuentran más cómodos. Pero que creo que nuestra obligación como entrenadores de minibásquet es darles todo, no sé cómo decirlo en castellano, todo el abanico de posibilidades para que ellos vayan descubriendo. Evidentemente, esto va a comportar errores, va a comportar que el jugador falle canastas, puede ser que nos haga perder partidos, pero es que todo eso lo tenemos que dejar muy a un lado. Sí, porque creo que el jugador es el centro de todo, Sí, y creo que el segundo punto, diseñar tareas para que el jugador descubra todas las posibilidades. Lo que decía, variantes en el mismo ejercicio, hacerles ver cosas diferentes. La misma estructura de ejercicio con muchas cosas diferentes. El ejercicio del 2 contra 1. O, por ejemplo, un ejercicio de finalizar. Que un jugador se ponga en línea de triple, dos botes y vaya a finalizar. Y hay un defensa debajo del aro. Y el defensa puede hacer lo que quiera. El defensa se puede quedar debajo del aro. Y el jugador que toma decisión tendrá. Pues seguramente va a parar y tirar. O seguramente va a hacer un floater o una bomba. El jugador puede ir a robar el balón directamente. Y el jugador va a tener que pensar que se tiene que apartar el balón para que no se lo quite. El jugador puede saltar a la primera, solamente el jugador hará una finta y cruzará. ¿Me explico? Que yo creo que todo esto se tiene que enseñar desde una base, pero después, muy rápido, se tiene que poner en un contexto, en una toma de decisión, para que el jugador vea cuándo tiene que utilizar cada gesto técnico. ¿Sí? Lo que iba aquí, buscamos la creatividad y la expresión del talento, y eso nos puede llevar a perder balones. ¿Sí? Mucho cuidado, muchísimo cuidado con los reproches. Si nosotros como entrenadores tenemos claro que nuestra idea como entrenadores de minibásquet es que el jugador aprenda a hacer muchas cosas, que el jugador pruebe a hacer cosas, que se deje ir, que muestre todo su talento, eso implicará que va a perder balones, porque si no mal iríamos. Si lo hiciese todo bien, no caldría ni entrenador ni que estuviese en una categoría mini, ya se podría jugar con los mayores. Entonces, mucho cuidado con los reproches. Porque si tú como entrenador vas insistiendo de, no, prueba en el entreno, no, prueba sin problema, doble cambio, venga, ahora por detrás, lo que sea, muy bien, muy bien, muy bien. Llega el partido, el jugador decide por lo que sea que pasa el balón por detrás de la espalda porque en su cabeza cree que es la mejor decisión y porque es una cosa que se ha entrenado, entonces yo creo que como entrenadores, si somos consecuentes, no le podemos reprochar nada. Reprochar nada implica lo que decíamos antes, no poner una mala cara, no hacer un mal gesto, porque el jugador está haciendo lo que tú quieres, que es que exprese el talento, ¿sí? Que se deje ir. Y eso, evidentemente, implica pues, que puede perder balones. ¿Vale? Por eso pongo aquí abajo, en una estrellita, que pongo el minibásquet, para mí son más las intenciones que las acciones. Porque seguramente acciones de inicio y final que acaben bien implica que hagan feliz al jugador. Me refiero que seguramente puede haber una acción buena, una acción positiva, que para el equipo o para el entrenador creamos que es una buena decisión, pero tenemos que tener en mente que un jugador de 11 y 12 años, para el que acabe bien, seguramente es que haga básquet. Sí, nos tenemos que meter en la cabeza del chaval en ese sentido también. Sí, por eso creo que es muy importante valorar mucho las acciones, aunque no finalicen como él quería, sino intentar dar mucho feedback positivo. Yo creo que para mí eso es fundamental, que el jugador se sienta cómodo contigo, que el jugador quiera probar cosas. Sí, porque si tú lo vas lastrando, lo vas haciendo pequeño, el jugador no se va a atrever a hacer nada. Y para mí eso es perder la categoría de minibásquet. ¿Sí? ¿Queréis decir alguna cosa? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna historia? Si voy muy rápido, lo que sea, me lo decís, de verdad. No, por ahora bien. ¿Sí? Vale. Sí. Entonces, esto no está aquí. Estamos hablando en una edad que es tan rica para los jugadores de poder aprender cosas, pero, por ejemplo, aunque sea baloncesto, yo pienso que hay veces que el balón les molesta. ¿Qué quiero decir? Seguramente hay maneras de explicar al jugador conceptos, hay maneras de explicar al jugador
movimientos defensivos, laterales, lo que sea, de hacerlo sin balón. ¿Por qué? Porque una vez está el balón por medio, el balón de por medio, el balón es el centro de atención, porque estamos hablando de un niño de 11 o 12 años, una niña. Entonces, cuando el balón está por medio, hay jugadores que tienen muchísima más habilidad con el balón y hay jugadores que tienen menos habilidad porque son más altos, porque son más lentos. Por ejemplo, desde mi idea, si intentamos trabajar el desplazamiento lateral, por ejemplo, con balón, seguramente hay jugadores que les va a costar muchísimo más y otros que en ese momento tienen la habilidad de botar, de separarla del cuerpo, de ganar espacio. En cambio, por ejemplo, vi una charla que me pareció muy interesante que creó de Paco Alarcón, que por ejemplo se puede trabajar esta velocidad lateral jugando a básquet tenis, por ejemplo. Se intentará hacer alguna cosa de tenis e ir metiendo el balón de vez en cuando. O sea, intentar buscar otros deportes para intentar inculcar gestos técnicos o movimientos que se puedan transmitir en baloncesto. Por ejemplo, Diego Campo, que tuvimos una charla un día en Barça, me explicó que él es capaz de entender mucho mejor los espacios que ocurren en el baloncesto porque de pequeño jugó a fútbol sala. Y dice que es una manera que él ve de que fútbol sala, yo no entiendo la verdad, es mucho de espacio, es mucho de saberse colocar, es de estar pendiente del compañero. Dice que esto en baloncesto, él por ejemplo con sus equipos calientan haciendo un partido de fútbol sala, porque creen que es una manera también de trabajar el tema de espacios, trabajar el estar con el compañero, en situarse en una pista de básquet, pero sin tener el balón de por medio. Porque lo que vengo a decir es que cuando hay un balón de por medio, en categorías de minibásquet hay muchísima desigualdad aún, ¿vale? Evidentemente no estoy diciendo que se tenga que trabajar todo sin balón, ni mucho menos, todo el contrario, ¿vale? Pero que yo creo que en minibásquet es muy, muy divertido y provechoso intentar hacer también otros deportes o otras cosas que ayuden al jugador a desenvolupar recursos que nos pueden servir a nosotros para el equipo y para el mismo jugador. Sí, yo os recomiendo mucho estas charlas de Paco Alarcón, están en YouTube y me pareció sublime como lo explica y creo que enlaza con lo que está intentando decir. Vale. Aquí sí, si queréis, Jorax, esto que voy a decir ahora es un poco de podemos crear un poco de debate, ¿vale? Y aquí entramos en el tema de la toma de decisiones y teniendo muy claro que intentamos poner el jugador en el medio, que el jugador es lo más importante de todo, más allá del resultado, más allá del equipo, lo importante es el jugador y qué decisiones toma el jugador. Vale, entonces, estamos en un contexto, entrenamos la toma de decisiones, vale, ok, pero entrenamos la toma de decisiones ofensivas solo o las ofensivas y las defensivas. Porque creo que aquí hay un problema de que seguramente solo se premia o se potencia la toma de decisiones en acciones ofensivas y se valora socialmente, como quieras decirle, muchísimo más la toma de decisiones ofensiva y no la defensiva. Yo, por ejemplo, os creo un pequeño debate, a ver qué opinas, porque a mí me pareció interesante. O sea, si nos ponemos en la tesitura de que ninguno de los dos conceptos que voy a decir ahora lo hemos entrenado en pista, ¿vale? O sea, no, como entrenador no hemos explicado nada. Si un jugador, por ejemplo, va votando, está a punto de salirse de la línea de fuera y decide tirarle el balón a los pies a su defensor para salvar la posesión, ¿es una buena decisión del jugador o no? Es buena. Es buena. ¿Por qué? Porque ve un problema y la manera de solucionarlo es tiro el balón, recupera la posesión y aquí no ha pasado nada. Vale, es una buena decisión del jugador, una iniciativa del jugador, expresa la idea que tenía en mente. Vale, pero por ejemplo, en otro sentido, si vemos que hay un jugador, o sea, ahora nuestro equipo está defendiendo, un jugador está bajando el balón y nuestro jugador está defendiendo muy, muy, muy bien y lo lleva para la línea de banda. Si el jugador se va haciendo pequeño, está medio caído, se va para la línea de banda, el defensor está bien y un jugador, que no es el que defendía el balón, decide saltar al 2 contra 1 porque ve a ese jugador en problemas, porque ve que ese jugador va a perder el balón. ¿Es una buena decisión o no es una buena decisión? Depende de dónde esté el balón. Imaginando que es una situación más o menos coherente, ¿eh? Por ejemplo, se va el tío por 45 y el jugador está en posición de base, pero grave, y va a saltar al 2 contra 1 a la espalda.
el segundo jugador ha tomado una decisión, eso hay que valorarlo. Exacto. Es buena Pero decisión. yo creo que aquí, para mí es clave si esa decisión es fruto del jugador o esa decisión es fruto del entrenador. Quiero decir, si la decisión la toma el jugador porque dice, detecto una ventaja, detecto que este jugador se va a caer, que me va a dar la espalda, que voy a saltar y puede recuperar el balón, la hago porque creo que está bien. Si esa decisión viene dicha del entrenador de vigila si este se va a la banda, saltan 2 contra 1. Me parece una muy mala decisión del entrenador. ¿Vale? Pero yo creo que aquí es importante felicitar o potenciar por igual las decisiones ofensivas y las decisiones defensivas. A veces socialmente, no, que no se hagan 2 contra 1. Yo no estoy a favor de hacer 2 contra 1 en mini, ni mucho menos. Creo en la responsabilidad individual al 100%. Pero ojo, a veces un 2 contra 1 es una decisión tomada por un jugador y seguramente bien tomada. Y para mí la clave está cómo lo justifica. ¿Qué quiero decir? Si después de esta acción acaba el cuarto, cuando reúnes a todos, oye, fulanito, ¿por qué haces esto 2 contra 1? Si el jugador es capaz de argumentarlo, es capaz de justificarlo, es que en su decisión ha valorado y creía que tenía que tomar esa decisión. ¿Me explico? Yo creo que eso es muy bueno para el jugador y creo que es muy bueno que como entrenador no coartemos esa iniciativa del jugador, porque al fin y al cabo está expresando un talento. El talento, evidentemente, no es solo ofensivo, es un talento defensivo. Hay jugadores con un talento defensivo de muchísimo nivel. Y yo creo que es una cosa que se castiga más de lo que, desde mi punto de vista, se debería. ¿Vale? Y por eso también insisto mucho en el tema de que sea una decisión del jugador, que no venga premeditada del entrenador. Si es la idea de ves al 2 contra 1 para robar balón, entonces no te lo compro. Entonces es una decisión del entrenador y desde mi punto de vista errónea, pero desde mi punto de vista. ¿Vale? Entonces, si seguimos con esto, lo que pongo aquí abajo es lo que intenta resumir para mí lo que debemos defender como entrenadores de minibásquet, que es la creatividad y la iniciativa del jugador. Evidentemente van a tener muchas iniciativas que no sean buenas, pero es que si no se equivocan en estas iniciativas en mini, se van a equivocar en infantiles o se van a equivocar en cadetes. Por eso, cuanto más recursos y cuantas más variables les metamos al jugador y cuantas más cosas experimente el jugador, antes podremos conducirlos como entrenadores para intentar enseñarles que esto está bien, que esto no está tan bien, que por aquí tienes estos riesgos, que por aquí puedes ganar esto. Yo creo que es importante que en mini se expresen. Para mí es fundamental. ¿Vale? Siguiendo con esto, para mí una de las cosas para mí que está más socialmente aceptada, que es el tema del pasar y cortar. Para mí el pasar y cortar no es una gran decisión desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque yo me pregunto 3 cosas. La primera es si el pasar y cortar busca la toma de decisiones del jugador. Para mí les limita a hacer solo 2 cosas, a pasar y cortar o a pasar y hacer puerta atrás. Para mí está limitando mucho el marco de decisión del jugador. La segunda es si el pasar y cortar en minibásquet ayuda realmente a comprender el juego. O sea, entonces lo que queremos es que el jugador, en su medida, vaya comprendiendo y entendiendo lo que pasa en la pista. Y desde mi punto de vista, si incitamos al jugador a que cada vez que pase el balón tiene que cortar, seguramente, a lo mejor, cuando pasa el balón, ese jugador tiene 1 contra 1 porque ha ganado, porque tiene espacio para jugar 1 contra 1 y si tú cortas, le estás perjudicando. O, por ejemplo, si tú pasas el balón y cortas, a lo mejor hay un corte de otro jugador del lado débil que ha visto la espalda y que intenta cortar, pero como tú tienes que pasar y cortar, estás perjudicando a tu compañero. Sí, para mí no ayuda a comprender el juego, ayuda a robotizar al jugador, ayuda a que el jugador haga o A o B, porque me dicen que después de pasar tengo que cortar. ¿Sí? Y para mí el tercero es potencia la creatividad del jugador. Yo creo al contrario, yo creo que la anula. Creo que estamos diciendo al jugador tienes que hacer blanco o negro. Para mí la clave es pasar y moverse. Pasar y moverse. Y yo estoy de acuerdo que seguramente un inicio de pasar y cortar puede ser interesante para el jugador, para intentarles hacer entender que después de pasar el balón tienen que cortar. Después de pasar el balón tienen que generar un movimiento. Vale, pero una vez eso lo puedan llegar a tener interiorizado, que después de pasar tengo que hacer algo, yo rápidamente, mi opinión es pasar y moverse, pasar y leer qué pasa. Porque a lo mejor puedo pasar el balón y cortar al mismo, o sea, y irme a la esquina, por ejemplo. O puedo pasar y si mi compañero está jugando 1 contra 1, puedo ocupar el espacio que él deja detrás para dejarle un espacio de 1 contra 1.
a veces puedo pasar y cortar porque hay ventaja. Sí, entonces, yo creo que si damos toda esa variabilidad al jugador, eso implicará, seguro, muchísimos errores. Implicará que entre ellos, al principio, cuando es mucho más fácil como entrenador, seguramente, después de pasar, cortar. Porque ya sabes que el jugador va a pasar y va a cortar. Y el compañero ya sabe que me pasan el balón, este tío va a cortar, me va a generar este espacio, puedo pasar el balón. Seguramente eso es mucho más cómodo, mucho más fácil que si te pasan el balón y tú no sabes qué va a hacer tu compañero. Porque el compañero va a tener que leer, va a tener que tomar una decisión en función de la defensa, en función de lo que hace tu compañero, en función de lo que hace el otro compañero de la esquina. Sí, no sé si me entiendo por dónde quiero ir, ¿vale? Pero yo lo que intento decir es que para mí el pasar y cortar es más cómodo para el entrenador que productivo para el jugador. O sea, es lo que decía, como idea de juego para el entrenador pasa el balón y corta, genial. Pero yo creo que estamos limitando al jugador. Creo que hay una realidad en minibásquet que pasan las cosas muy rápido, que pasan cosas que seguramente no esperamos y que seguramente intentamos potenciar en uno contra uno, el juego de la expresión del talento. Y si yo paso el balón y corto siempre en plan robot, yo creo que se hace un poco, se limita esas opciones del jugador, que al fin y al cabo lo que queremos es que expresen cuantas más soluciones mejor. Sí, lo que pero pongo aquí... entonces, Dime. perdona, entonces, ¿cómo trabajas tú que los jugadores puedan tomar diferentes decisiones sin unas mínimas normas o algo que les diga, oye, voy a leer, ¿cómo lee? Por ejemplo, yo estoy muy a favor de trabajar situaciones de 2x0. Por ejemplo, yo paso el balón yo estoy en 45, yo paso el balón a mi compañero y mi compañero decide si vota para la derecha, yo tengo que buscar un ángulo de pase que sea que pueda encontrar un buen pase. O sea, a ver, de una manera más fácil. Por ejemplo, yo tengo el balón en posición de base, ¿sí? Y paso el balón a 45. Para mí, tiene que decir el jugador con balón. Si el jugador con balón decide jugar uno contra 0, pero imaginemos un 1 contra 1, el jugador que ha pasado el balón no puede cortar. Él lo puede ver. Y a partir de aquí ya buscará un espacio donde pueda recibir el balón. Yo creo que la virtud también del jugador es encontrar dónde puede recibir el pase del compañero. ¿Me explico? Porque yo creo que si lo que hacemos siempre es pasa el balón y corta, entonces si paso el balón mi compañero no puede jugar 1 contra 1 porque tiene que respetar mi corte. ¿Me he explicado, Hugo? No sé si me he explicado muy bien. Sí. Sí, no, una de las problemáticas que hay con los jugadores es esa, que pasan, cortan sin saber ni cómo, ni por qué, ni hacia dónde a veces, ¿no? Y parece que se robotizan. No saben leer ni cuándo ni por qué. Exacto, que yo creo que el pasar y cortar es una opción. Evidentemente, que seguramente si tu defensor está un poco despistado puedes fintarle y cortarle por delante. Pero que yo insisto mucho en que no es la única opción. Que puede ser que el jugador, en vez de presionarte, el jugador esté hundido. Te encuentres una defensa hundida. Tú, si está hundido, le vas a tener a decir a tu jugador que corte contra la defensa o le vas a decir, no, quédate abierto porque si la defensa está lejos, tú no quieres ir para la defensa. Me explico, y yo intento mucho que el jugador interprete lo que está pasando y tome decisiones, pero decisiones que él vea, no decisiones que yo le imponga. Es pasa y corta, vale, pero corto ¿por qué? Porque es que me lo ha dicho mi entrenador, vale, pues no me sirve. Cuando seas grande, ¿cuándo vas a jugar el bloqueo directo? ¿Cuando te lo da el entrenador o cuando veas que te quedan 8 segundos y tienes que finalizar? Cuando tú decidas que toque jugar 1 contra 1. Por eso yo potencio o intento potenciar que el jugador tome decisiones. Y soy consciente de que eso implicará el caos absoluto los primeros meses. Seguro. Pero creo que es una etapa de transición que tenemos que tener para que el jugador acabe reconociendo la mayoría de las situaciones que se pueden dar en minibásquet. Desde mi punto de vista. Para mí, la clave es que el jugador piense y exprese lo que él ve e interprete en el juego. Para mí eso es fundamental. Fundamental. Vale. Para mí, como último concepto, en la transición infantil, para mí hay tres claves que son muy importantes. La primera es la bilateralidad y el dominio del balón con las dos manos. Para mí eso es fundamental. Para mí, yo creo que si en minibásquet no potenciamos el hecho de que el jugador, aparte de descubrir cosas, de aprender cosas, tenga la capacidad o tenga la necesidad
de probar las cosas con las dos manos, cada año que pase va a ser mucho más complicado que el jugador intente hacer cosas con la mano no dominante. Sí, porque en minibásquet seguramente la mano no dominante es menos, ¿cómo te lo diría? ¿Cómo lo explico? Es más fácil que el jugador aprenda en minibásquet con la mano no débil que un junior o que un cadete. Y seguramente si en mini no insistimos lo suficiente, buscamos la comodidad del jugador en infantil y en cadete, eso lo vamos a pagar seguro. Seguro. Yo creo que coincidimos todos en que es mucho más fácil enseñar a un mini a votar con la izquierda que a enseñar a un cadete a votar con la izquierda. Por eso, para mí es fundamental. Sí, parece muy obvio, pero creo que con el paso de los años he ido viendo jugadores de mini que no han tenido esos mínimos y que después lo acusan mucho en infantiles o en cadetes. Para mí, la segunda cosa que cambia mucho son los espacios a partir del tiro de 3. ¿Por qué? En mini, tiro de 3 es, no sé aquí en Galicia, pero aquí en Cataluña es fuera de la zona. 4 metros aquí. Aquí igual. ¿Es igual? Entonces, no, 4 metros. 4 metros. Entonces, eso implica, por mucho que tú insistas al jugador que tienes que hacer el campo grande, el jugador no es tonto. El jugador va a buscar la comodidad y va a buscar a ver si de aquí vale 3 puntos porque me voy a tener que ir a 7 metros. Entonces, creo que una de las cosas que se trabaja en mini, aparte del tema de hacer el campo, ensanchar el campo, en infantil te lo encuentras de verdad. Porque en infantil, si quieres tierra de 3, te tienes que abrir de verdad. Y eso implica que hay muchísimos más espacios. Porque en mini, creo que una de las cosas que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que la línea de 3 sea fuera de la zona. Yo creo que te lastra más de lo que potencia. En teoría potencia el tiro. A mí no me gusta personalmente, porque creo que el jugador se destituya del campo. Pero bueno, eso ya es una opinión personal. Y creo que eso en infantil cambia mucho, porque al tener la línea 660 en 625, a nivel posicional, creo que es muy importante que el jugador haya visto que tiene que tomar decisiones para situarse en la pista, porque en infantil ya lo van a exigir, porque no va a ser tan fácil como estar fuera de la zona. Sí, y para mí lo último es que en infantil una cosa que sí que se empieza a tocar son las decisiones de táctica individual. Por ejemplo, cosas tan simples como si voy al rebote ofensivo o tengo que ir al balance defensivo. Yo creo que eso en mini no toca porque el jugador tiene que hacer muchísimas más cosas. Es más, yo creo que el jugador tiene que decidir si ahora voy al rebote o no voy al rebote. O si ahora quiero ir al balance. Seguramente en infantil se empieza a marcar un poco más. Jugador más grande, jugador más potente, pues seguramente tienes que ir al rebote. Y jugadores más pequeños, pues seguramente los envías para atrás. Sí, pero yo creo que en mini eso tampoco se tendría que tocar. O sea, a nivel táctico de mini yo tocaría muy poca cosa. ¿Vale? Entonces, ahora si tenéis preguntas o hablar, lo que digáis, pero me gustaría también un par de cosas. Y es que yo creo que de los 3 conceptos básicos que hay en el baloncesto, que seguramente es el tiro, el pase y el bote, para mí, en minibásquet, el pase y el bote me refiero a cambios, gestos técnicos, importa más la cantidad que la calidad. Para mí es mucho más importante que el jugador descubra muchísimos recursos o muchísimas maneras de hacer las cosas que enseñar pocas cosas y de mucha calidad. Porque yo creo que con el hecho de enseñarle muchísimas cosas, evidentemente con un orden, empezar con una cosa más sencilla e ir evolucionando, creo que es mucho más importante eso que no que lleguen a infantil con solo 3 o 4 gestos técnicos a la perfección. Porque lo que decía antes, en mini son esponjas, en mini tienen muchas ganas de aprender, tienen muchas ganas de probar las cosas, yo les daría cuantos más recursos mejor. Implicando que esto puede llevar a perder balones, puede llevar a que se equivoquen. En cambio, en el tiro lo haría al contrario. Yo en el tiro valoro muchísimo más en mini la calidad de los detalles que le corregimos que la cantidad, porque seguramente es el concepto que más va a cambiar desde que son minis hasta que va a ser junior. Por eso yo creo que en el tema del tiro, en mí debemos dar 2 o 3 consignas que sean muy claras y bastante universales en todas las categorías y buscar que esos detalles vayan a la perfección. No intentar cambiarles, intentar hacer 1000 cosas, porque yo entiendo que el tiro es una cosa mucho más progresiva y que con el paso de los años seguramente van a cambiar por su fuerza, por el balón, por muchas cosas. ¿Sí? O sea, el resumen de esto que he dicho es que para mí bote y pase más cantidad que calidad a nivel de recursos y a nivel de correcciones,
En cambio, en tiro sería más calidad que cantidad. ¿Vale? Mi idea venía a ser... Mira una cosa. Dime. Sergi, me parecía entender que decías que en minibásquet empezaban ocupando espacios ya a partir de la línea de 3. Que se intenta potenciar como entrenador que hacer el campo grande. Creo que es sin marcar espacios, pero hacer el campo grande. Y hacer el campo grande implica jugar con la referencia de la línea de básquet, la línea de 3 puntos. Sin marcar un espacio exacto, me refiero. Pero en mini realmente la línea 6.25 es solo una referencia, porque no tiene casi, me atrevo a decir que no tiene sentido, porque los jugadores si la utilizan es para jugar 1 contra 1. En infantil, si utilizas la línea 6.25, aparte de jugar 1 contra 1, es porque tienes ahí una amenaza que no tienes debajo del aro. En mini, la misma amenaza es a 4 metros que a 7 metros. En infantil no. Y eso el jugador lo detecta, creo yo. No sé, mi idea a partir de aquí es cualquier cosa que tengáis, ir diciendo y vamos hablando. Decía, cuando hablabas de los conceptos de tiro universales, ¿cuáles son los que tú trabajas? Para mí hay 3. Para mí el primero es que intentar buscar el ángulo de 90 grados. Intentar buscar la cosa lo más 90 grados, una L, como queráis decirlo. Y para mí el segundo es que cuando acabe el tiro, el codo acabe por encima de los ojos. Para mí, estos son los 2 claves a nivel de manos, a nivel de brazos. Porque para mí el otro fundamental es el tema de los pies. Para mí el tema de estar flexionado, estar encarado, para mí son los 3 conceptos que tocaría. Porque, por ejemplo, yo pensaba que para mí una cosa fundamental era el espacio que queda entre el balón y la mano. Es súper importante para dirigir y tal. Cuando tú miras a Curry tirar, tú miras a Ray Allen tirar y no dejan ni un espacio. O sea, cogen el balón y lo tiran. Entonces, en ese sentido, intento mirar el patrón que se parecen todos los tiradores. Y si 2 grandes tiradores como Curry y Ray Allen, por ejemplo, pegan el balón en su palma de la mano, tan importante probablemente no sea. Porque, por ejemplo, Curry, Allen y tal, sí que acaba el codo por encima de los ojos, sí que acaban los pies encarados hacia aro. Por eso el concepto, por ejemplo, del agujero que queda entre la mano y la pelota, yo no lo encuentro tan primordial enseñar de pequeños. ¿Qué importancia entonces le das porque hay jugadores que con eso de que no tienen fuerza y demás, sacan el balón desde muy abajo? Yo soy un loco más que lo saquen desde arriba que tienen desde más cerca, ¿no? Pero bueno, a veces vemos que la gente tira más desde lejos. En minibásquet igual, he visto entrenadores que prefieren que tienen de 3 a que no tienen de 2. Me parece un error eso, ¿no? Y al final lo que quieres es que tiren desde arriba, ¿no? Desde aquí abajo. Exacto. Yo que si tienen que tirar de 3 o tienen que tirar de 2, no lo sé. Yo no te podría decir si es mejor empezar de más cerca o de un poco más lejos. Eso no lo sé. Pero si el jugador tira de 3 o tira de 2, yo creo que tiene que ser una decisión suya. Yo creo que en el partido, en el entrenamiento, tirar de 3 que tirar de 2, intentarlo potenciar, a mí no me parece que es lo que toque en mí, porque le está intentando hacer un input al jugador que a la hora de decidir le va a influir. Porque si mi entrenador me dice tengo que tirar de 3, seguramente cuando tenga que tomar la decisión que haga contento a su entrenador. No sé si te respondí lo que querías, pero más o menos yo defiendo eso. No, es una discusión que hemos tenido, que tenemos a veces. A mí no me importa tanto de dónde saca el balón, sino de dónde lo termina. Pues más de que lo saque siempre desde arriba, ¿no? Mira. Sí, pero yo por ejemplo... Pero bueno, son ideas. Yo, por ejemplo, Mikel Nolis, ¿sabéis quién es? Yo estaba ayudante suyo 2 años y yo juego en un equipo que él es el entrenador. Y, por ejemplo, él lo que hace en el tema del tiro, él es un obseso de dónde sacas el balón. Él es un obseso de que el balón tiene que sacar más o menos desde la barriga, desde el lado donde tiras. Si tú eres zurdo, desde la barriga un poco y de la izquierda. Barriga un poco más arriba. Izquierda. Y si eres diestro, al lado. Pues me refiero que también es un poco el gusto de cada entrenador. Y que no hay una verdad universal en el tiro, creo yo. Que es muy complicado encontrar una verdad universal al tiro. O sea, hay tiradores que tiran
súper mal, pero que tienen la puntería de meterlas. El tiro es un poco delicado. ¿Tú a esos les corregirías? Perdón, no te he oído, Gonzalo. ¿A esos los corregirías? Es un buen debate, no lo sé. Yo creo que les intentaría corregir las cosas que diríamos más universales, el tema de los dedos al final. Pero solamente, yo sí que intentaría en mini marcar solamente las 2-3 cosas, porque creo que en mini tampoco vas a saber exactamente qué jugador mete mucho, qué jugador no mete mucho, porque la canasta es diferente, las distancias son diferentes. Pero a partir de infantil y cadete, pues sería un debate interesante a tener, no lo tengo tan claro. Pero en mini yo creo que sí, porque en mini yo no tengo tan claro que la gente sepa o que nosotros podamos saber quién va a meter más o quién va a meter menos, porque he visto jugadores que en mini meten una barbaridad y mientras van progresando o era por un tema de fuerza y no acaban siendo tan buenos tiradores. No, yo creo que son conceptos muy universales, ¿no? Y que a veces está bien recordarlos porque no tendemos a perderlos, tendemos a meternos en los resultados y perdemos cosas que has dicho, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, a nivel de minibásquet aquí en Galicia, cómo está el tema competición. Si prima mucho la competición o no prima mucho la competición. En Cataluña prima muchísimo la competición y hay gente que hace burradas para competir más. Aquí igual. Yo creo que eso es un aquí problema. Aquí también. Aquí ocurre lo mismo. Aquí yo Pues creo que todos hemos visto cosas bastante burradillas, por así decirlo. Jugando puño y cosas así. Claro, ahí en Cataluña, por ejemplo, el tema jugadas a lo mejor no se ven tantos o situaciones que marquen el entrenador o el jugador, pero sí que, por ejemplo, hay defensas muy cerradas, hay defensas que invitan a que solo acabes tirando. Hay muchas maneras de enguarrar un partido, vamos, hay 1000. Y en Cataluña también se hace, de verdad. Sí. Yo creo que el 50% de los partidos o más, vamos. No, también es cierto que en Cataluña el nivel de minibásquet es muy alto y por suerte la gran mayoría de entrenadores intentan hacer las cosas desde mi punto de vista bien y lo más legal posible y poniendo al jugador en el centro, pero no es la realidad de todos, la verdad. Y eso a mí me molesta, la verdad, bastante. Mira, antes te comentabas que tú cuando llega un jugador toma una decisión defensiva, ¿no? Comentabas, ¿no? Bueno, si va al 2-1, luego yo cuando viene en el tiempo muerto, en el descanso entre cuartos, le pregunto por qué ha tomado la decisión. Ahí me surge la duda, yo creo que ni se acuerda. Puede ser, también depende un poco de... Si es tan innato, lo fácil es que no se acuerde, ¿no? Yo creo que es más importante reforzársela en ese momento, cuando la ha hecho. Sí, también estoy de acuerdo. Yo también me vengo a referir que si es una cosa que seguramente no pasa normalmente, tanto él como los compañeros seguramente se han quedado con esa acción. Seguramente. Si es estoy hablando de una cosa un poco... Por eso pongo el ejemplo del 2 contra 1. Porque, por ejemplo, una decisión defensiva también es ir a rascar el balón mientras el otro penetra. Por ejemplo, que ves que puedes ir a rascar el balón y lo vas a robar. Por ejemplo. Yo creo que se quedan con ellos si hay éxito en la acción. Si no hay éxito, no se quedan con ello. O si hay éxito o si eso provoca un error muy grande. Por ejemplo, si vas al 2 contra 1 y te pasan el balón solo debajo del aro y el otro la mete, pues quedas como muy retratado. Entonces seguro que se acuerda. Pero sí que estoy de acuerdo que con el éxito se acuerda mucho más y da mucho más valor. Estoy convencidísimo. Es lo que hablamos antes, el jugador es un niño o una niña de 11 o 12 años. O sea, se rige por si la he metido, si le he robado, si lo he hecho bien. Busca que la gente también busca su manera de saber que ha hecho algo bien. Sí, lo que pasa es que en este caso, aunque el error sea muy, muy grande, debes de premiar igual la iniciativa. Sí, no, estoy de acuerdo. Pero yo me refería a lo que decía Adriana de acordarse de la acción, que creo que se acuerdan mucho más si pasa o muy bien o pasa muy mal. Para mí la decisión es la misma y si la toma de decisiones es justificada por el jugador, a mí no me parece mal. También hay el problema, que eso me ha surgido en alguna otra charla que daba así, que dicen, si por ejemplo, si tú lo premias, puede implicar que más jugadores lo intenten hacer perdiendo un poco el criterio. Puede pasar, porque son niños. ¿Me explico? O sea, si van a el jugador... van a buscar tu aplauso. Claro,
si el jugador toma la decisión y lo hace, pero lo hace por iniciativa propia, y tú refuerzas o más de lo necesario o refuerzas mucho esa situación, puede ser que los jugadores después intenten forzar buscar esas situaciones, pero porque se guían de lo que tú les dices. Y creo que ese es un problema que puedo encontrar, y porque estamos hablando de chicos de 11 y 12 años, que para mí es muy importante que tener claro que son esos niños. Bueno, yo creo que hay que valorar y premiar a los niños que, tanto en ataque como en defensa, tomen decisiones, se equivoquen o no, ¿no? Si al final los otros aprenden a tomar decisiones, bienvenido sea. Otra cosa es que tú les digas que tengan que hacerlo. Eso no es tomar una decisión, eso es hacer lo que te piden. Pero yo creo que hay que valorar que los niños tomen decisiones y arriesguen en tomar decisiones. Sí, lo único que me genera un poco de dudas es que si esa decisión la toma un jugador, si yo refuerzo positivamente esa decisión, implica que ya que van a forzar un poco tomar esa decisión. Que no va a ser tan natural. Va a ser, hostia, ha hecho esto y le han dicho que está muy bien. Vale, pues voy a buscar yo realmente la misma situación, intentarlo hacer sin que sea tan esporádico, sin que sea tan de dentro del jugador. O sea, el principal problema en minibásquet, lo que yo conozco es que hay muchos niños que hay cosas que no hacen por miedo por dudas, por tal, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es buscar, pues eso, aljetas al que decide tomar una decisión, oye, premiarle la decisión que ha tomado, una decisión, no cuál es la decisión que ha tomado. Sin duda. Y por eso creo mucho y he intentado abrir la charla hablando del miedo que pueden sentir los jugadores y que nosotros mismos como entrenadores a veces transmitimos sin querer, con una cara, con un gesto, y ese miedo, lo que yo creo que la principal connotación negativa es que el jugador va a dejar de intentar cosas. Claro. Claro, pero también también tienes jugadores que directamente no intentan nada. Da igual las veces que se lo digas. ¿Cómo haces que sí que lo empiecen a intentar? Claro, eso también es, si yo aquí estoy hablando de tomar una decisión que no está entrenada ni está explicada. Estoy hablando más de una decisión innata. Si tú, por ejemplo, intentamos potenciar el 2 contra 1, o en infantiles, en minis, o cuando se crea, yo intentaría potenciarlo por medio de tareas, por medio de ejercicios, a que lo vean. Yo creo que los que les sale innata no lo ha explicado nadie. O lo han visto en la tele, o lo han visto en otros jugadores, o tienen esa capacidad de quedarse con cosas buenas del resto. Pero yo creo que si yo busco potenciar ese concepto, voy a intentar hacer tareas para que el jugador lo vea. Yo creo que si es innato, no va a necesitar tareas. Y que si no lo tiene innato, va a ser imposible que lo haga porque sí. Creo. Pero yo me voy a algo muchísimo más simple. O sea, yo aquí entreno un infantil y tengo 2 jugadores que son muy, 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 muy inferiores al resto. Uno lleva jugando bastante tiempo, pero como si hubiera empezado ayer. Y en los entrenamientos sí es verdad que intenta hacer las cosas, pero cada vez que llegan los partidos y yo le digo, haz las cosas, si tienes el balón, ataca, me da igual que la pierdas, es incapaz de atacar, es incapaz de botar, cada vez que agarra la bola la suelta rápidamente, el 90% de las veces la pierde. O sea, ¿cómo consigues que ese chaval empiece a hacer algo? Yo aquí diría 2 cosas. La primera es, y por lo que me dices, creo que lo está haciendo, es intentar felicitar o alabar el mínimo avance que hace en el jugador, creo yo, por poco que sea. Y la segunda es que puede ser que haya también un factor social, un factor del equipo. No sé si me explico, de que seguramente si el jugador es muy inferior al resto, de que haya también, que el jugador tenga un poco de miedo, el jugador se vea un poco, con miedo a hacer las cosas porque si no tiene el nivel de los compañeros. Entonces yo creo que también una manera sería intentar hablar con el resto del equipo. O con 2 o 3 jugadores. Intentar a ver si seguramente te pueden echar una mano a que el jugador se deje ir más. Suponiendo que tenga un problema de esto, de que a nivel social, pues que tenga un poco de miedo, de respeto a los compañeros y tal. No sé si te he podido responder mucho a lo que me decías, pero yo creo que sobre todo intentar potenciar lo que haga bien
potenciarle a él antes que a cualquier otro jugador. Sergi, ¿trabajas mucho situaciones de 1 para 0, 2 para 0 o siempre trabajas con la posición? Yo soy partidario de la posición cuanto antes mejor. Sí que yo todo lo empezaría por 0, tanto el 1 por 0, el 2 por 0, el 3 por 0, pero muy rápido intentarles meter oposición. Y oposición escalonada, o sea, nunca la oposición directa. Si estamos trabajando 1 contra 1, o sea, yo trabajo 1 por 0, pues primero el 1 contra 1 va a ser, por ejemplo, con la defensa detrás. O va a ser que la defensa me venga debajo del aro para intentar trabajar la generación que he trabajado antes, por ejemplo. Y progresivamente irlo metiendo con oposición real. Pero yo creo que es muy importante una situación de por 0 para que el jugador familiarice con el concepto, lo pruebe y poco a poco irle metiendo oposición. Al fin y al cabo, yo siempre intento meterle en la realidad, en lo que se va a encontrar, cuanto antes. Porque seguramente, aunque no domine el gesto técnico, la finalización, con defensa va a encontrar soluciones para acabar encontrándose más cómodo, creo yo. Y me imagino que además esa posición es variada, es decir, grande, pequeño, pequeño, grande, delgado, gordo. Sí, para mí eso también es la realidad que te encuentras. No te va a defender siempre un tío de tu altura, de tu peso, de tu físico. Entonces yo creo que también está bien que si trabajas finalizaciones, un jugador pequeñito, a veces, por ejemplo, trabajamos los grandes, solo finalizaciones con grandes. Bueno, a lo mejor para un grande es mucho más problemático cuando le da el balón debajo del aro y le vienen 3 pequeños a intentarle picar el balón mientras lo sube, y está mucho más incómodo cuando tiene un tío de su mismo peso molestándolo. No lo sé. Yo lo intento mezclar siempre. Grandes, pequeños, fuertes, delgaditos, lo que sea. Creo que es bueno para el jugador. Haces las mismas parejas siempre o equiparas por físico, no ayudas, ¿no? Exacto. Al final... Exacto. Y en la mayoría de ejercicios que hacemos, sobre todo de 1 contra 1, por ejemplo, seguramente la primera pareja les dejamos escoger a ellos. Ese ejercicio de 1 contra 1, montadlo como queráis. Y a partir de aquí, cada 3, 4 acciones, ir cambiando parejas. Pero un poco con un sentido, pero sin intentar darle demasiada importancia al sentido. O sea, a que ellos vean que estamos buscando a este con el otro. No, la primera como queráis. A partir de aquí, venga, ahora tú ponte con el otro. Y vas más o menos girándolo todo. Porque sí, también si vas a trabajar alguna cosa más concreta, pues sí que pones, no lo sé, yo estoy hablando más de infantiles. En mini yo no lo haría así, pero en infantiles, si vas a trabajar, por ejemplo, trabajo 1 contra 1 y tú tienes a un jugador que quieres potenciar, pues seguramente vas a meter al mejor defensor durante todo el entrenamiento. Pero estoy hablando, yo creo que de finales de infantil. En mini, para mí, bajo ningún concepto.